Pues nuevamente en el Hotel Jurica, en nuestro segundo programa de 3 que vamos a tener aquí. Otra vez en este marco bello, en esta atmósfera en que pues la gente viene a descansar, a pasar unos días o a cumplir algún trabajo y llegan aquí al Hotel Jurica y nos da la pauta, Jaime, para estar en un ambiente muy relajado, en una zona de las albercas, donde podemos abordar temas que teníamos previsto platicar con quienes nos hacen favor de vernos, de permitirnos estar en sus casas. Y estábamos pensando que en estos tiempos es bueno recordar algunos personajes. Puesto que está ahorita el gran éxito que ha tenido el libro de personajes de Querétaro, que recientemente se editó por medio del gobierno del estado, por una iniciativa del gobernador José Calzada Rovirosa, y partiendo de un trabajo que tú habías presentado ya, Jaime, que eran tus personajes, cuando haces tu libro sobre personajes, y entonces se retoma esa idea, pero se hace de una forma más vasta, con más participaciones, con más cronistas, escritores, periodistas, y ahí se encuentran algunos personajes y otros que se conocen en el pueblo. Recordaba, y me viene a la mente, y lo mencionaron el día de la presentación, Flint, el gran Flint. ¿Quién no lo conoce? De Flint lo conocemos todos los queretanos y los que se han avecindado recientemente aquí. Un chamaco, porque la cara es de niño a pesar que ya tiene sus años, de edad indeterminada porque no se puede saber, pero calculo yo que anda entre 50 y 60 años, por el tiempo que tengo de conocerlo, de dar testimonio de su deambular por las calles de Tecnológico, Hidalgo o donde menos te lo esperes. Plaza de Armas. Plaza de Armas, Cámara de Diputados, Palacio de Gobierno, Teatro de la República, aunque algún día tuvo un conflicto porque no lo dejaban entrar al Teatro de la República. Es una persona calmada, tranquilo, que nunca ha perjudicado a nadie, nunca hace escándalo, su voz es mesurada, siempre se dirige a los ciudadanos con cortesía. Tiene unas puntadas muy buenas, producto de su misma ingenuidad. Incluso un amigo de nosotros, Filiberto López Díaz, al correr el rumor de que Flynn había fallecido, publicó una sentida carta, sí, porque muy sincera de parte de Filiberto, y resulta que Flynn andaba caminando como cualquier otro día de su existencia. Flint, ¿no podemos decir que haya un retraso? Sí, tiene cierto retraso. Desde el punto de vista médico es microcefalia lo que él tiene. Desde luego debe tener algunas secuelas de este padecimiento, de este problema biológico que tiene. Ubica perfectamente. Sí, cómo no. Yo recuerdo cuando reporteaba por las mañanas y estábamos en el café, llegaba ahí al café y nos decía, si van a ir a la Cámara de Diputados todavía no llega ninguno. Sí. Entonces todos le dábamos un dinero por la información. Y luego se iba a la Cámara de Diputados y decía, si están esperando a los periodistas todavía están en el café. Están tomando café. Y le daban también su dinero. Y tiene un vasto anecdotario. Es una persona que se refiere, como bien lo decías, Jaime, con toda delicadeza. Si nos encuentra, ve la cámara, te dice, mañana me tomas una fotografía. ¿No? Nunca es una exigencia, nunca es un pedir el dinero se lo das tú. Sí, siempre es una actitud comedida la de Flynn, y lo veo yo muy seguido por el Mercado Hidalgo. En esa parte yo acudía con Juanito, que tiene un puesto de jugos ahí en el Mercado Hidalgo, y Flynn estaba clientelado ahí porque varios lo conocíamos. Entonces llegaba y decía comedidamente, jalando de la camisa, ¿me invitas un jugo? Sí, cómo no, denle un jugo a Flynn. Y luego empezaba a pedir de todos los jugos, y Juanito le decía, ya no cabe, Flynn. Tomaba el vaso, le daba unos tragos y decía, ahora sí ya cabe. Entonces ya le servían ahí su jugo. Sí, un gran personaje. Él es queretano. Sí, es queretano, tiene mucho tiempo ya de conocerse, y es de los personajes que en toda ciudad, en todo pueblo existen. Son los personajes que despegan del grueso de la gente, que son necesarios y deben de existir, porque
Hay ciclos de la naturaleza que se cobra en algunos aspectos con algunas personas, y él es una de las personas que ha permanecido aquí en Querétaro a pesar de que los diagnósticos que decían que era síndrome de Down, que desde luego no se sabe porque no tiene las características, no es de síndrome de Down. No parece es microcefálico. Un Down. Y su apodo viene de una película, porque muchos pensábamos que era del actor Errol Flynn. Ajá. Por la similitud, desde luego, ¿no? Pero sí tiene parecido con el actor que hizo Flynn, Peligro Supremo. Exactamente, la película esa. Entonces, de ahí, desde luego, algunas gentes son muy hábiles para poner apodos, le pusieron el apodo de Flynn. Y hay una anécdota que a mí me causa, pues, mucha risa, porque fue en el momento oportuno que Mariano caminaba con Chema Hernández, con Juan Antonio Isla, iba rodeado de su equipo de trabajo, de su gabinete ampliado, e iba por Plaza de Armas y se cruza en el camino con Flynn. Entonces Flynn se acerca a saludar, pero se va directo al gobernador. Él no empezó a saludar a Juan Antonio Isla o a los secretarios, directamente con el gobernador, y le dice a bocajarro: Mariano, dame un trabajo, quiero un trabajo. Mariano, con toda seriedad, le dice: ¿de qué lo quieres, Flynn? Dámelo de licenciado, de algo fácil. Dice: dámelo de licenciado. Desde luego, la hilaridad de todos los que iban allí siguiendo a Mariano. Él es un personaje que se ha caracterizado por ser tranquilo, porque hay otros muy agresivos también, gritones. Sí, cómo no. Bueno, al Patines todo el mundo lo recordamos con mucho cariño y todo, pero el Patines de repente era muy exagerado y sí llegaba a insultar. Mis hijas como que no tenían una gran simpatía por él, porque las llegó a insultar estando en la calle, ¿no? Sin embargo, era otro de los personajes que lo vi en una película mexicana. Salió de extra. Pegando ahí sus gritos, claro. Me tocó escuchar el característico ruido al que nos tenía acostumbrado aquí en Querétaro, sus gritos y el ruido de patines en la costera Miguel Alemán, en Acapulco. Y pensé, vaya, aquí también tienen al de los patines de Acapulco. No, era él. Era él. Porque luego se lo llevaban, le echaban un aventón, lo dejaban allá y regresaba. El de los patines, Felipe, conocido como La Coyota, tenía sus momentos en que razonaba perfectamente bien, sentado, tranquilo. Yo llegué a platicar varias veces con él, pero de repente se levantaba y adoptaba su papel, su cajón de bolero y sus patines, y una temporada le dio por traer amarrados a la cintura unos perros con unos mecates. También has de recordar que su sombrero era característico porque le colgaba jarritos, ollitas, listones. Sí, ¿Quién sabe la forma de pensar y para qué sería? Sí, era todo un personaje de Querétaro, identificado donde quiera que lo escucharas y pasara, ¿no? ¿Qué otro personaje de estas características hay? No podemos omitir al Ánimo, el famoso Ánimo, que sale en el libro también de gobierno, lo rescatan ahí, el Ánimo. Desde luego es una persona que, si el de los patines en ocasiones podía ser agresivo en cuanto a su forma de comportarse, porque nunca supimos que tocara alguna chamaca. No, les gritaba. Sí. Era su comportamiento y su interpretación muy particular de la historia. Ajá, porque le inventaba amoríos a la corregidora, no solo con lo que se decía de Ignacio Allende, sino ya había otros calificativos para con ella. Sí. Era su forma particular. Pero el Ánimo también se ha significado aquí en Querétaro, ocupa un espacio que se ha ganado él con su notoriedad, manejando fuera de su vehículo, chiflando, silbando y gritando una frase pues que ya resulta muy trillada: ánimo, ánimo si no hay dinero, ánimo si no hay alimento, ánimo, ¿verdad? Sí. Él es mecánico, ¿no? Es el mecánimo. El mecánimo, sí. Mecánimo. Y sí, bueno, son característicos sus chiflidos, ¿no? Sí. Hay más personajes, Luis, y es a lo que tenemos que referirnos de ese aspecto. Aquí muchos han de recordar a un señor que se paraba frente a un gran retrato de don Rafael Camacho Guzmán en Plaza de Armas. Claro, con una grabadora. Con su grabadora. Vestido de negro regularmente. Y que cantaba mejor que Javier Solís. Sí. Porque tenía las canciones ya muy estudiadas. Le cantaba al difunto gobernador de Querétaro, Rafael Camacho Guzmán, en Plaza de Armas. Prácticamente diario. Diario pasaba, tenía su horario. Incluso dejaron de poner esa gran foto porque hubo protestas de algunos de los habitantes de ahí, que era un monumento
fúnebre en plena plaza de armas con tantos turistas, porque tenía sus veladoras, tenía sus flores, y era una fotografía de gran formato de don Rafael Camacho. Entonces, incluso cuando fue retirado ese retrato, él seguía cantando al pilar donde había estado, y te lo encontrabas por 5 de Mayo con su grabadora. Sí. Estos personajes son recientes. Antes había una persona que vestía de negro, con zapato del que llaman como para bailar flamenco, negros también. Era la Manola, la conocíamos como la Manola, estoy hablando de los años 50, 60. Vivía por lo que es el callejón de la Cerbatana, que ahora es Venustiano Carranza. De ahí salía y hacía un recorrido con un velo, un mantón más bien, un mantón y una peineta alta. El mantón le cubría la cara, no podías verla. Caminaba con un vestido con holanes hasta las muñecas y toda de negro. El mantón era muy grande y caminaba, no se metía con nadie. La conocíamos como la Manola. Se especulaba mucho que si por una decepción amorosa había quedado trastornada. Pero de repente, así como empezó, que duró varios años, un día desapareció. Había otro que en la niñez se aparecía los domingos en el Jardín Obregón y se conocía como Mamey. Se llamaba Manuel de seguro, porque le decían, ¿cómo te llamas? Mamey. Entonces le quedó como Mamey. Era un tipo retrasado ya de cierta edad, que vestía como Flynn, sacos de segunda mano, que gente piadosa se los daba, y desde luego le quedaban pues casi a las rodillas. Mamey se fajaba con un mecate y usaba zapatos muy holgados, pero tenía una particularidad que no era nada grata, porque estando pidiendo para sus chicharrones, de repente avisaba, cuando menos tenía la delicadeza, a todos decía, me voy a hacer caca. En pleno jardín. Suena prosaico, Luis, pero son los recuerdos de la juventud. Pero además así lo decía. Así lo decía, y después la gente daba vuelta en un sentido, como niño, así lo decía. La gente daba vuelta en un sentido, los hombres, y las mujeres en otro, pero se notaba a dónde iba caminando el tal Mamey, porque se veía un hueco que nadie se le acercaba. Ese era otro personaje. Qué maravilla. Hubo otro, Luis. ¿Cuál, Jaime? A ver, uno que daba envidia a las mujeres, el pelo tan sedoso que tenía. Desde luego a mí no me daba envidia porque yo tenía pelo en aquella época. Se le conocía como el judío errante. Caminaba a grandes zancadas, nunca hablaba con nadie, vestía un overol de esos de ¿cómo se llama? De mezclilla, con aquellos tirantes y unos grandes botones, y caminaba a grandes zancadas y cruzaba la ciudad en varios rumbos, y eso era su recorrido sin meterse nunca con nadie. El judío errante. Se nos fue ya este primer corte, Jaime. Regresamos en unos instantes. ¿Cómo no, Luis? Muchos personajes en este Querétaro del ayer que no deja de sorprender. Me tocó en suerte porque trabajaba yo en lo que era la Escuela México-Italiana, en la Escuela de Artes Gráficas, ahí en Santa Rosa de Viterbo. Y enfrente había un personaje que los muchachos no dejaban de darle lata. Era una mujer tipo indígena, obesa, rasgos muy marcados, de prominente busto, que a veces se desvestía para lavarse ahí en la fuente, y bueno, la hilaridad de todos los chavos que estaban ahí, ¿no? Algunas veces platiqué con ella, en deambular por ahí, ¿no? Cuando salíamos a tomar fotografías, platiqué con ella, y tenía una fijación, Jaime. Siempre decía que su mamá la ponía a moler los chiles y que todos la querían violar.
¿no? Era así su plática recurrente, ¿no? ¿Y cómo te llamas o de dónde vienes? No, mi mamá me ponía a lavar los chiles, a moler los chiles y todos me querían violar. No salía de ahí, estaba como con esa obsesión. De repente me enteré que había muerto y que había muerto por ¿cómo se llama cuando te baja tanto la temperatura? Hipotermia, por hipotermia. Entonces, pues ese personaje también enigmático, cómo llegó, cómo se hizo de ese lugar, cómo lo hizo propio. Y hay un caso dramático también en las calles de Pino Suárez, de un joven que ya está como convulsionándose todo el tiempo, con movimientos muy erráticos. Me imagino que consume algún tipo de drogas y alcohol, y está tirado las 24 horas en un rincón. Ahí pinta la pared, dibuja, hace sus cosas, pero en muy, muy mal estado físico. Es el lado dramático de este tipo de padecimientos, que muchos de los que observábamos en la vía pública eran importados, Luis. Sí. Porque sí, los sí. subían en algunos estados vecinos, los traían en un vehículo y los dejaban aquí a su suerte. Y eso se supo por el seguimiento que se hizo de varios de ellos. Dramas, desde luego, pero los personajes folclóricos, que teniendo algo muy especial para no calificarlos, porque no tenemos la forma de juzgar psicológicamente si tenían algún problema, pero por el folclorismo, uno de ellos era la famosa China. La China tenía una tienda que era como un pequeño súper de los modernos, pero muy rústico, porque ahí vendía verduras, vendía arroz, azúcar, harina, vendía juguetes de barro, como una miscelánea. Una miscelánea muy primitiva, pero vivía en un solo cuarto, en la esquina de Morelos con Allende. Ahora hay una sastrería. Es un local muy pequeño y tenía una particularidad que no le gustaba mucho a los vecinos de ahí de la calle de Allende, porque en las mañanas salía muy temprano y entonces todos sus desechos los tiraba a la vía pública. No tenía sanitario. No tenía sanitario. Era mal vista por eso. Lo demás pues era folclorismo. Ajá. En uno de los guías de turistas, Luis, que conocimos mucho tiempo aquí, tuvo algún problema y la policía judicial en aquella época, según se decía, y como aquí todo se sabía, lo más probable es que así hubiera sido, sobre todo ver el resultado, que se habían excedido, lo habían golpeado en la cabeza y había quedado trastornado. Y de ser un guía de turista, que incluso dominaba algo del inglés, de aquellos primitivos guías de turista de Querétaro, que enseñaban el convento de la Cruz, el árbol de las cruces, el cerro de las campanas y Santa Teatro Clara. De la República. No, todavía no figuraba mucho el Teatro de la República porque no se le daba la importancia, porque era la Cámara de Diputados ahí, y como que estaba muy actualizado siendo la sede de la legislatura local. Pero eso era lo que enseñaban los guías turistas, rodeados de una serie de mentiras. Y esta persona durante mucho tiempo estuvo deambulando también ahí por el jardín, conociendo esto. Sí. Ahora, pues han llegado ya muchos nuevos personajes. Hay otro personaje que lo ubico perfectamente, pero no sé ni su problema. Me parece que fue estudiante y la mala alimentación o algo me comentaron un día, pero él llega con una serie de legajos y se para y da órdenes y pasa revista y se pone ahí y habla, se avienta unas peroratas largas y no siempre incoherentes, ¿no? Ya sé tiene un discurso de la historia. Sí, ya sé quién es. Andrés Garrido, nuestro amigo Andrés Garrido, lo conoce muy bien porque fue compañero de estudios, fue contemporáneo nuestro. Esta persona estudió Derecho y generalmente rebatía cualquier cosa que decía el más connotado de los juristas. El maestro Burgoa una vez fue cuestionado por este estudiante, entonces ya lo conocíamos por su apodo, no recuerdo ahorita el apodo, pero sigue todavía por ahí caminando, sigue vigente, lo mismo que el sonriente de Santa Clara. Y el del bastón. Sí, el del bastón. El que anda con unas bermudas en el bastón. Sí. A mi hermana le sucedió una cosa chusca con él. Mi hermana, como buena gringa, ya tantos años en Estados Unidos, llega a Querétaro, invitada por Rolando García, porque iban a hermanar Querétaro
con Nueva Orleans. Ajá. Entonces llegó a la estación, se estaba inaugurando, estaba recién inaugurada el centro cultural de la estación, y mi hermana llegó y salió un personaje y le dijo: señora, me encargaron que yo la atendiera. Y en todas las fotografías sale él casi recargado en el hombro de mi hermana, y cuando yo vi las fotos que orgullosamente me mostraba mi hermana, que Rolando García le había puesto por ahí una persona, pues era nuestro conocido personaje de Santa Clara. En todos los pueblos, en todos los lugares hay siempre este tipo de personajes. En algunos lugares les tienen respeto y cariño, en otros lugares o a otro tipo de personalidades de estas se les teme. Les he comentado, te he platicado muchas veces, Jaime, que me ha tocado vivir en diversas partes de la República y por tiempos prolongados. Una de las que más me marcó fue el Istmo de Tehuantepec. Y dentro del Istmo de Tehuantepec, además de Juchitán, que es la, que tiene la tierra que tiene la mayor carga revolucionaria, están ciudades muy singulares como Ixtepec, Oaxaca. Y ahí en Ixtepec, Oaxaca, me tocó conocer algunos personajes de estos que, pues, al paso del tiempo nunca he podido, cómo no pude hacer más para extraerles algo de su pensamiento, cómo no platiqué más tiempo con ellos. Pero, por ejemplo, Hilario era un tipo que caminaba la carretera transísmica, iba y venía y llegaba ahí. Hilario hacía mandados, le daban un dinero, un hombre ya grande, unos 45, 50 años, en esa época, estoy hablando hace 20, muy serio, muy serio. Algún día me lo encontré en la carretera, abrí el vidrio y le dije: Hilario, ¿te llevo? Me decía: no, me voy caminando porque tengo prisa. No sé cuál era su prisa, que tenía que ir caminando. Y una de las ocasiones aceptó subirse al carro y se subió con todo el temor. Entonces lo llevé hasta el centro del pueblo donde vivía, se bajó y dije: ya es mi cuate, ¿no? Ya estuvo, mañana me lo encuentro y empiezo a platicar con él, y pues ya me comienzo a tener más datos sobre este tipo. Y dicho y hecho, al otro día me lo encontré y llegué pues amigable: Hilario, ¿cómo te va? Se me quedó viendo sorprendido y me dijo: imbécil, ya le dije al general que te fusile. Y dije: bueno, y este cambio, ayer éramos cuates y hoy totalmente desconocido, ¿no? Y además agresivo por la confianza que me tomé al abordar, ¿no? Y así había una buena cantidad en esas tierras. El hecho de que hace 3 años surgiera la idea de rescatar a los personajes de la vida diaria, los que hicieron Querétaro con su trabajo, que de otra manera no iban a aparecer en un libro, pero que era muy valiosa la aportación, darles el nombre, porque genéricamente habían trabajado que el herrero, que el arriero, que el carbonero, pero acá lo que quisimos fue ponerle nombre: el herrero, don Jesús Lara López; el relojero, el campanero de San Francisco, el señor Escoto, todos con su nombre, el general Rodríguez, familiar, todos. Y la idea fue bien aceptada por la población, porque vieron que algo querido para ellos, que era un personaje, su padre, su hermano o un familiar cercano, era tomado en cuenta. Y el resultado fue de que ahora, al rescatar un mayor número de personajes, por varios de los que escribimos ahí, entre ellos tú también, rescatando personajes muy connotados como don Rogelio Garfias, otro de los personajes que hizo la vida de Querétaro durante mucho tiempo, tuvo el pulso de la política, del ambiente social, y que merece ser rescatado como muchos otros. Sí, a mí me tocó esa enorme fortuna de conocerlo, de tratarlo, de trabajar muy cerca de él, porque recién, bueno, yo llego a Querétaro por él, es decir, yo tomo el teléfono, hablo y pido hablar con el licenciado Rogelio Garfias, y él toma la llamada, y lo único que le digo es: soy Luis Montes de Oca, soy reportero y me quiero ir a vivir a Querétaro, ¿tiene trabajo para mí? Me dijo: sí, vente. Y al otro día estaba yo aquí sin conocer absolutamente a nadie, pero sí con la necesidad de ubicarme en un lugar fuera del Distrito Federal.
que había yo regresado después de una serie de viajes y había regresado muy mal, económicamente quebrado, en esas etapas que te toca vivir mal, y que el Distrito Federal me recupera, me da la oportunidad de trabajo, vuelvo a levantar la vista, y entonces se amplía el horizonte y me quiero venir a vivir a Querétaro. Y pues así fue, llegué y a los 2 o 3 años me hace su jefe de información. Entonces la relación de trabajo era muy intensa, a veces entraba varias veces y siempre salía con una lección, siempre, tenía un dominio absoluto del oficio. Lo que nos da la vida cotidiana, la vida diaria, de experiencia, de vivencias con los familiares, a mí hace mucho tiempo me hizo admirar a mi abuelo, porque él cuando fundía las campanas, cuando veía que siempre salía muy propio de chaleco, con su saco, su barba muy grande, muy blanca. Decía después que era de los primeros hippies que hubo aquí en Querétaro, pero era de broma. Entonces ese personaje, con su resiedumbre y su gran religiosidad, me caló de niño. Incluso yo lo defraudé porque él quería que yo fuera sacerdote, me hizo un cáliz en su taller, con los pedazos de focos y un candil de piano, por ahí lo hizo. Entonces, este personaje, mi abuelo... ¿Mandé? ¿Tienes ese cáliz? Lo tengo todavía. Sí, es un regalo de mi abuelo. Mi abuelo murió cuando yo tenía 7, 8 años. Pero ese cáliz lo conservo como algo que hizo con sus manos, el recio fundidor, el que hacía los números de los cargadores, porque antes estaban numerados. Los mecapaleros tenían su número, los boleros tenían un número metálico que el ayuntamiento registraba y ellos lo mandaban a hacer en forma particular y mi abuelo los fundía. A mí me caló ese personaje, pero no escribí de él, sino rescaté, con ese ejemplo, rescaté los ejemplos de otros personajes. Vamos a ir a un corte, Luis, porque se nos vino el tiempo de nuevo. Sí. Se nos viene el tiempo y estoy recordando el cáliz y mi vocación. Platicábamos, Jaime, el hecho de que un hombre recio, duro, el campanero, el fundidor, como lo fue tu abuelo, se diera el tiempo y tuviera la delicadeza para hacerte un cáliz. Los que son abuelos saben a qué se debe eso, al cariño para los nietos. Sí, sí. Sí, pues qué maravilla y qué maravilla que todavía lo conserves, y lo que nos platicabas un poco fuera del aire, de tu vocación, que te trepabas a la cuna. Era el proceso imitativo, porque en esa época los sacerdotes subían al púlpito por una pequeña escalera y desde ahí aparecían. Entonces yo a la cuna, que fue mía, que después era de una de mis hermanas, le quitaba 2 tablas, subía el colchón y por ahí me subía al púlpito, que era un púlpito doméstico con la mentalidad mágica del niño. ¿Y las hostias? Y las hostias las hacía yo con una corcholata de una tortilla. A lo mejor sabían mal, pero eran nutritivas, ¿verdad? Y las que comulgaban ahí conmigo eran las 2 sirvientes, que eran mis feligreses. Tus feligreses, qué maravilla. La influencia de ese Querétaro y la influencia familiar también de la gran religiosidad. Ese es un trabajo, Jaime, que podrá haber, como siempre, crítica constructiva, destructiva y demás, pero era algo que se había olvidado. Darle voz a los queretanos, entrevistarlos, dejarlos que dijeran sus cosas, ponerlos tal y cual te lo contaban, así tan simple y tan llanamente. Es un rescate de todo tipo, porque es sociológico, porque es antropológico, porque es histórico, porque es social, porque tiene una vasta riqueza lo que has hecho con estos. Y además de darnos a conocer otros personajes que, bueno, creo yo que si no has tenido el tino, la paciencia y el esfuerzo para hacerlo, poco se conocería de ellos. El Cucho Montes. Sí, el Cucho Montes, uno de los 2 bandoleros
el otro fue Chucho el Roto, y el Cucho Montes, de los que existe un proceso. El Cucho Montes fue aprendido en la Cañada después de asolar toda la zona de Tolimanejo, que es Colón ahora, etcétera, asaltando haciendas, pero robaba para darles a los pobres y ayudaba mucho a la gente de la Cañada. Entonces el Cucho Montes es aprendido en 1838 en una fiesta en la Cañada, y lo perdió porque estaba tomando y estaba en el baile y tenía todavía las cosas que había robado en la iglesia de Huimilpan, al cura de Huimilpan. Era un robo sacrílego, que eso no estuvieron dispuestos a perdonar las autoridades, y se dio un ejemplo, lo juzgaron. Él hace su testamento el 16 de diciembre de 1840. ¿Qué deja? Deja 2 bueyes, una yunta, 2 bueyes, deja una deuda que le tenía un español para con él, era un español de Salvatierra, da el nombre de la persona y dice que le debe, salvo de ese dinero, descontar 2 caballos que le pagó con los caballos. Y ahí da a sus generales, quienes eran sus padres y todo, pero deja un testimonio, y mucho antes que Chucho el Roto. Macedonio, el Cucho Montes, fue un personaje que se rescata en un libro que ahora estoy enfocado hacia los municipios, a rescatar costumbres, tradiciones, personajes, que la historia se rescate a través de los mismos personajes, que son los que la vivieron, no lo inventan. Llega un cronista y empiezan a hacer las famosas monografías, copiando datos geográficos y todo. Y usando un lenguaje decimonónico, ¿no? Como si fuera la gran floritura, cuando sí, no es como lo platican ellos, ¿no? Que el personaje, que el habitante, la memoria viviente de los pueblos lo haga, y este libro del Marqués va a ser presentado por el señor gobernador en fecha próxima. Adolece de muchas cosas. Está bien. Del lenguaje será criticado, pero yo respeté el lenguaje. La ortografía, pues hay gente como yo que hablamos con faltas de ortografía, entonces también lo respetamos. Eso es para los técnicos, que lo arreglen y que lo dejen bien, pero la idea y la esencia es importante. ¿Para qué seguir reglas de ortografía impuestas por personas que ni conozco, Luis? No, eso es grave, Jaime. Eso es muy grave. Acabemos con la ortografía. Pero a ver, platícanos un poquito más de Cucho Montes, porque aquí hay un rescate del mismo pueblo que lo quería, porque lo habían sacado de la iglesia. El Cucho Montes, cuando fallece, la gente le seguía pidiendo ya no favores económicos, sino ya favores divinos, que le solucionara problemas, pues les hiciera milagros para acabar pronto. Y el pueblo se coopera y le hace un busto que lo pone en el atrio del templo. Y en 1882, el cura de apellido Jaime los regaña, dice que eso es idolatría, y delante de ellos lo arranca y lo rompe en el piso. A los 21 días el cura murió, y todavía existe la tradición oral de lo que pasó, pero nadie lo dice porque fue de muerte natural. Lo que pasa es que le dieron la 21illa. Okay. 21 días después murió. Entonces el Cucho Montes después es interpretado a través de una pintura del purgatorio y lo ponen en el centro. Ajá. Y lo llevan a la iglesia como las ánimas del purgatorio, y los sacerdotes pasaron muchos años y hasta fecha reciente en que algunas personas ya nos hicieron la confidencia de por qué está el cuadro ahí. Aparte de eso, otro busto. Y otro busto. Está adelante. Ajá. Y de todas maneras está en la iglesia. Y le siguen pidiendo favores al Cucho Montes. Fue ahorcado en la pila del ahorcado, tal vez por eso sea el nombre de esa pila que están restaurando estos días. Ojalá quitaran ese poste que sin ningún miramiento lo pusieron los técnicos ahí. Ya clavaban publicidad ahí, es clavada, no pegada siquiera, no ya publicidad al lado, aprovechando los muros. Y era una grosería como tenían esa fuente. Qué bueno que el señor Roberto Loyola lo esté haciendo de una forma integral, que está tratando todas las fuentes. Está la de Neptuno, todas las fuentes que hay en Querétaro, más otras que tú has recuperado y que todavía faltaría ver qué se puede hacer, como la de Ezequiel Montes y Morelos. Hidalgo. Está un local comercial ahí. Sí. Desafortunadamente esa fuente del ahorcado, y afortunadamente ahorita, si se quiere hacer un buen trabajo, ve el tipo de pintura que está enmascarado por unos brochazos de color café que le dieron para pintarla, porque era pintar por pintar,
como pintaron en una ocasión Santa Rosa, que después fue rescatando la pintura original, que estaba muy bien lograda. Sí. Esta fuente, ojalá lo que se ve en el muro oriente, lo rescaten para que sea restaurado como debe de ser. Sí. De hecho, no los ahorcaban en la fuente, ¿no? Sino en la esquina de Pastel. Estaba el cadalso. Que es Zaragoza, ¿no? Sí, ahí estaba el cadalso, frente a la fuente. Sí. Frente a la fuente estuvo el cadalso durante mucho tiempo. Y de la presidencia municipal, que era donde salía el cortejo, los llevaban con una ceremonia de la época del virreinato, seguía durante mucho tiempo. Con redoble de tambores, con un pregonero, un pregón que iba en cada esquina diciendo por qué lo iban a justiciar, para que no hubiera duda del pueblo. Y esa costumbre todavía de que nadie lo podía ayudar, so pena de que también iba a ser muerto por desacatar a las autoridades, cuando el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía estaba vigente, porque se advirtió ahí antes del fusilamiento, al que trate de hacer algo por ellos, se forma, y en vez de 3 serán 4 o 5. Sí, es lo que hemos platicado en algunas otras ocasiones, Jaime, el hecho de que estando Aubert en Querétaro y teniendo todas las fotografías no logre la fotografía de la historia, ¿no? Para no dejar testimonio gráfico. Sí, no había telefotos, no había otras cosas, ¿no? Sí. Pues empezamos platicando de estos personajes, ya nos recargamos al Cucho Montes, pero hay otro personaje que me sorprende mucho, ¿no? Es una leyenda, la del agua, ¿cómo se llama? El Chan del Agua. El Chan del Agua. El Chan del Agua es conocido en el rumbo de la Cañada desde hace muchos años. Uh-huh. ¿De dónde viene el nombre? Me sonaba a mí medio chino, Chan, Chin, Chon, pero es el Chan del Agua. Es el rey del agua, Luis. El rey del agua, que es el que proporcionaba el agua a los habitantes, al pueblo, al original pueblo de la Cañada, y que lo tenían que mantener a gusto, contento, porque se metían a sus dominios, él cobraba con vidas humanas, cobraba como tributo para que hicieran agua en sus siembras, en sus regadíos o para su consumo. Se ahogaba mucha gente en las ciénegas de ahí. Cuando el marqués construye el primer acueducto que desapareció, hay vestigios, por ahí en una parte, una curva de la carretera de Emiliano Zapata, cada año se desasolvaba después del tiempo de lluvias, y para introducirse los trabajadores, para meter las piernas, porque no era muy hondo, para meter las piernas al canal, a la acequia, tenían que tocar, el pifanero tocaba con su flauta de carrizo y su tambor para distraer al Chan del Agua, para mantenerlo distraído y contento, porque si no se podía cobrar o con vidas humanas o les quitaba el agua. No se las quitó el Chan, se las quitaron por ahí algunos ingenieros que hicieron un mal proyecto perforando a un lado de los manantiales, y la alberca del Capulín se secó y quedó el recuerdo nada más de la construcción. Sí, son 2 acueductos, ¿verdad? Sí. Son 2. Uno de ellos ya está un poco deteriorado y lo toman como estacionamiento, abajo hay carros y... El de Hércules. Sí. Ese acueducto lo hizo don Cayetano Rubio, y admírense, para los que admiran nuestro acueducto majestuoso, que son 74 arcos, allá son 250 y tantos, 252. Algunos ya integrados a algunas viviendas, sí. Los han utilizado como parte de construcciones, pero por lo mismo escondido que está atrás de las casas de Hércules. Se ha conservado. Se ha conservado en gran parte. Era un doble acueducto, en la parte de abajo corría un caño, y en la parte de arriba elevaron para que llegara a las turbinas de la fábrica de Hércules, don Cayetano Rubio. En 1838 más o menos fue cuando empezaron a traer el agua del barreno de la Cañada, conocido como los socavones. Ese acueducto debe ser rescatado. Creo que sí, creo que es una parte del Querétaro que tiene un gran potencial turístico. Lo del túnel, lo de los socavones, este acueducto, son proyectos que quizás sí tengan un gran monto poderlos hacer, pero que serían únicos y podrían tener un gran prestigio turístico para el estado, otro más, ¿no? Seferino Ramírez, con apoyo de la Universidad de Querétaro y de algunos otros personajes,
sacaron a la luz a un libro que se llama La Ruta del Agua en Querétaro, que tiene trabajos pues muy bien logrados de cómo se construyó el acueducto, aspectos técnicos de ingeniería. Está muy bien logrado ese libro, pero parte del reclamo es que se conserve el acueducto, que se rescatara cuando menos en parte lo que queda ya del acueducto del Marqués de 1735, porque después se conoce lo que es el acueducto porfiriano, que sí ya fue en la época contemporánea de don Porfirio, los gobernadores González de Cosío, y después fueron varios, Agapito Pozo, Octavio Mondragón, incluso Juan Segorraiz, que empezaron a mejorarlo, a subir las paredes para que fuera más el caudal de agua, y ordeñaron textualmente los manantiales con bombas. Ya no era un escurrimiento y recarga natural, sino los bombearon, los pipetearon, y la reserva de agua es como un vaso. Si le metes un popote, le chupas con el popote, a lo mejor te dura más, pero si le metes 3, 4 popotes, desaparece muy rápido. Claro, claro. Y ahora queda el recuerdo nada más del agua. Sí, porque de hecho la cañada es la que le da el agua a Querétaro, ¿no? Es la que le mantiene, le da pues el líquido, porque ¿de qué otro lado entonces? No había los pozos profundos. La otra parte de reserva de agua era Jurica y Juriquilla. Tenemos que ir a un corte, Jaime, y regresamos. ¿Cómo no, Luis? Pues llegamos al último segmento de este segundo programa, Jaime, en que hemos tocado diversos puntos, hemos recordado los personajes, nos ha llevado a la situación del agua, al chan del agua, y bueno, siempre estos recorridos son interesantes porque podemos ir conociendo o recordando un Querétaro que desgraciadamente ya no regresa, ¿no? Ya es otro. Sin embargo, sigue siendo un lugar bello, un lugar seguro, un lugar donde se tiene un gran acceso a la cultura, con muchas universidades, con servicios de salud, tiene muchísimas ventajas. Es un Querétaro forjado con aquellos hombres que fueron visionarios y que le empujaron, pero también por una sociedad que siempre trabajó, que fue austera, que supo de sus cosas y que al paso de los años pues han logrado tener un estado como este. Otro de los personajes que influyó para que Querétaro no se quedara sin agua fue don Pepe Calzada, abuelo del gobernador, papá del arquitecto Antonio Calzada y de los hermanos Calzada. Don Pepe, siendo presidente municipal, se preocupó mucho por traer el agua a Querétaro. Fue cuando se mejoraron lo del tanque del agua de Zaragoza, que era el depósito que de ahí alcanzaba para todo Querétaro. Las pocas manzanas que había pues, eran surtidas con el agua que llegaba de la cañada. Y llegaba el agua que humeaba todavía, llegaba caliente. Una temperatura muy agradable para poder tomar un baño de la llave, porque en pocas casas había regaderas en esa época. Eran las famosas pilas, aquellas de cemento rojo, y ahí se bañaba uno a jicarazo de la llave. Después empezaron a llegar ya la modernidad, las regaderas, los sanitarios cambiaron, que es otra de las cosas que influyó mucho en el aspecto psicológico, porque el chan del agua se podía venir de la cañada por los arcos, llegar por las tuberías, porque su forma era forma del agua. En ocasiones se veía cómo salía una gran cabeza de un toro, y admírate porque le veían que en los ojos había fuego, había lumbre dentro y se veía enojado. Otros los veían con orejas puntiagudas. Entonces esa psicosis... El apocalipsis queretano. Sí, y venía de la cañada, pero venía por el acueducto. Entonces ya gente veía con desconfianza, al abrir la llave del agua, se le podía parecer un chano, un chanecito. Pero otra cosa que era tremenda,
Los sanitarios, los excusados, eran de cajón. En la parte de arriba estaba un cajón, bajaba un tubo y el sanitario estaba abajo. Y había una cadena generalmente a la izquierda. Los que eran diestros pues, sufrían porque era de izquierda la cadena. Cuando estabas tú en el sanitario, el riesgo de niño, el riesgo era que el chan estuviera arriba viéndote, entonces estaba uno permanentemente observando el depósito del agua. Qué maravillas, qué historias, pero además ciertas y platicadas. Sí, y don Pepe Calzada, que fue presidente municipal, tengo entendido que en 2 ocasiones, una vez fue también tesorero, y él fue el que invirtió mucho dinero, el poco dinero que había en aquella época, del erario, para mejorar el servicio de agua potable. Que entonces también venía de aquí de Jurica y de Juriquilla. Eran las reservas de agua de Querétaro eran de aquí de Jurica y de Juriquilla. Ahora se perfora y sacamos agua a 1000 metros. En la parte del centro fósil. Sí, son aguas fósiles. El agua, como lo ves tú en algunas partes como la Duquesa, donde se conserva uno de los pozos, en donde está un tribunal en la calle de Hidalgo, por la Casa de los Consejos, los pozos tenían el espejo de agua a 7 metros, 5 metros. Por eso cuando el sitio, la parte que surtió de agua a Querétaro fue el poniente, porque hubo un gran bordo, el bordo de los Patos ahí. Entonces ese era el nivel de los mantos freáticos, era muy superficial. Con la introducción del agua entubada en los años 30 en algunas partes, hay una anécdota muy buena en San Juan del Río, porque una persona que fue presidente municipal, don Santos Inesio, que es otro personaje que trata en uno de los libros, que siendo peón llegando a pie desde San José Iturbide, el señor Iturbe le da unos surcos y es el que introduce la siembra de chile, se hizo muy rico después. Él quiere mejorar el servicio de agua potable en San Juan del Río y va a ver al doctor Octavio Mondragón, que era el jefe de los servicios de sanidad de la Secretaría de Salud. Y ahí llegan a un acuerdo y el doctor Mondragón le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a poner peso a peso, usted pone un peso y yo pongo otro peso y mandamos comprar el material. Entonces el señor Sinesio de su bolsa entendió que él tenía que poner y lo puso. Y cuando llegó el material, Agapito Pozo sabe que llega enviado de México un cargamento de tubos, manda por ellos y le dice el señor Santos, dice, no, dice, si quiere entrarle, que le entre con su cuerno, porque estos tubos los compré yo y el doctor Mondragón. Se los querían decomisar. Cuando se hablaba de los manantiales del Infiernillo y se hablaba de que son escurrimientos de la presa de Zimapán, y sabiendo que la presa de Zimapán es de aguas negras y que es el agua que se va a traer para consumir, pues me inquietó, Jaime, y empecé a hurgar sobre el tema. Y hubo un ingeniero civil, Fernando Arnaiz, que me puso muy clara la situación. Me dijo, es correctísimo que se saque agua, que se trate, que se vuelva a utilizar, porque es la misma agua que tenemos y la única. En el planeta no hay otra agua. Es lo que usamos y esa agua ha sido de todo y la volvemos a utilizar y utilizar porque no hay más. El agua no se hace, ¿no? El agua está ahí. Escudados en el ciclo del agua, muchos de los funcionarios han dicho que el agua se repone sola, porque es un ciclo que se evapora. Pero ¿en dónde ha quedado el agua que cubría antes parte del planeta? ¿En dónde está? Sí. Esa es la realidad. Sí, el ciclo del agua la repone, no, el ciclo del agua ya quedó obsoleto ante la realidad. Los desiertos estaban cubiertos de agua. Sí. ¿A dónde se fue? Sin embargo, no hay otra forma, es la misma agua. Sí. ¿No? Es exactamente la misma. Y pues bueno, en su apreciación era lo correcto. Pero me vino esto por el comentario que haces que llegaba el agua todavía humeante, ¿no? A una temperatura agradable y todo. Y ahora, bueno, la estamos extrayendo, se sume, hay fallas derivadas del agotamiento o de la explotación de los acuíferos. Y son otros problemas que se tienen que vivir con el crecimiento. Hay una cosa desde el punto de vista, como yo lo veo, la historia no perdona, Luis. Un acto de irresponsabilidad, el hecho de ofrecer más de lo que se tiene, eso va a traer consecuencias en cuanto al nivel de vida de los queretanos.
Y ya el embate... Ya se padece. Ya se padece. El embate que hemos sufrido es principalmente por el agua. El agua ha sido la problemática de Querétaro. Por exceso, cuando llueve, porque no hay salidas, porque eran lagunas y el agua reconoce, o por la escasez. Y el agua lo veíamos pasar por unos leoninos convenios que había con la cuenca del río Lerma-Chapala, porque el agua se tenía que ir para el lago de Chapala, porque de ahí era el agua con la que vivía Guadalajara. Claro, y que se está secando, ¿no? Sí, cada vez se abate más. Sí, el problema de Querétaro es ese. Ojalá pronto algunos que nos sucedan en esta labor de rescatar personajes, rescaten a algunos que tengan la responsabilidad, como Panchito Urquiza, de velar cuando menos por hacer conciencia del manejo del agua. Él fue una persona relacionada con la agricultura, manejó su familia durante mucho tiempo ranchos, haciendas, y siempre estuvo relacionado con el manejo del agua. Y el llamado que hacía él, la forma de dramatizar cómo llegaba una persona sedienta a pedir agua y otro arrojaba el agua al piso, y luego intervenía Panchito y decía: eso es lo que están haciendo las autoridades. El pueblo está sediento y la arrojan para regar clubs de golf, cosas de ese tipo. Claro, lo vivimos en la comunidad del Pozo, donde en pasadas administraciones se les cambió el pozo por unas calles empedradas, y de ahí derivaron el agua de su comunidad para alimentar un fraccionamiento con sus albercas y todo. Fue un hecho, pues para mí, muy deshonesto, muy desleal para con una población, el cambiarles el agua por calles empedradas. Y sin embargo se realizó, se hizo. Luis, hay una cosa, un antecedente que es la pura verdad. Querétaro fue el primer estado que tuvo una ley medioambiental, y lo digo porque nos tocó abrir en la legislatura. Pepe Trejo, Lupita Calderón y su servidor eran los de la comisión. Y en los trabajos preparatorios alguien especuló lo siguiente. Con visión a futuro dijo: algún día un litro de agua va a valer más que un litro de leche o que un litro de gasolina. Y por ahí andamos. Y por ahí andamos, Luis. El destino nos está alcanzando. Eso hay que verlo con mucha delicadeza. Pues que sirva, ojalá, Jaime, para quienes nos ven, para quienes no son de Querétaro, para los que hemos llegado de otras tierras, que sirvan, ojalá, estos comentarios, estas preocupaciones, para que se conserve y se preserve este lugar, para que Querétaro siga siendo lo que es. La frase parece que podría ser alguna adulación, y no. Me parece muy importante cuando el gobernador Calzada dice: es que Querétaro es el México que todos queremos. Y claro, desde luego, por la belleza, por el clima, por la gente, por todas las ventajas que tiene, pero eso hay que conservarlo. Y si están llegando 100 personas diarias a vivir aquí, pues ojalá que se adapten, que respeten, que conozcan, que disfruten de las riquezas que se tienen, porque es un lugar para disfrutarlo, Jaime. Que hagan conciencia lugares como este, que nos ha servido de terapia el escuchar la cascada aquí a nuestras espaldas. Sí. Relajados, vamos a salir ya más relajados ahorita, ¿verdad? Sí. El tráfico, por ejemplo, Jaime, diciendo de los cambios que hay, ahora qué difícil, Qué difícil, Hay horas pico, claro, pero ya durante todo el día es un movimiento persistente de vehículos, ¿no? Ya hay embotellamientos, pues. 35,000 vehículos cuando se elaboró el reglamento de tránsito en la época de Mariano Palacios, y ya espantaba 600,000 en estos días emplacados en Querétaro. 140,000 que pasan diario por la carretera, ¿no? Bueno, ya no espantes. Vamos a gozar este momento aquí en el Hotel Jurica, un lugar que era de refugio de los queretanos, porque la gente venía los fines de semana, venía a nadar, a traer a las familias, a tomar el café. Ahora el lugar de reuniones sigue siendo de convenciones, de visitas de personajes distinguidos, y realmente es un verdadero lujo este hotel y el otro que es de la misma categoría, el mismo estilo,
ex Hacienda, el de Galindo, De que Galindo. tiene más o menos las mismas características. Bueno, estaba muy a gusto aquí, esperemos estar en otros programas. Pues sí, Jaime. Hasta el próximo. Gracias, nos vemos pronto. Gracias al equipo de producción por todo el apoyo.